Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta gozosa celebración que es la expresión perfecta de la verdadera ley cristiana, el amor. Por eso no caben en ella posturas externas que no respondan a la vivencia interior de la caridad. Celebrar la cena fraterna es liberarnos de todos los legalismos asfixiantes que impiden el descubrimiento auténtico del Evangelio. De pie para recibir al celebrante, Padre Luis Olmo, de la parroquia Santa Clara de Carolina. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que la paz alarga herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Continuamos nuestro recorrido litúrgico, podríamos decir, de las lecturas bíblicas. Hemos estado leyendo diferentes textos, sobre todo de Mateo, pero también hemos estado leyendo el Éxodo. Y poco a poco pues nos vamos imbuyendo de toda esa palabra de Dios, aun cuando se nos hable de cosas que no son tan, vamos a decir, no digo importantes, pero que vienen un poco a la vida nuestra de todos los días. Por ejemplo, estamos leyendo sobre las festividades hebreas, pues poquito a poco pues vamos conociéndolas, pero poco nos dicen, aunque algo nos puede decir también sobre nuestras fiestas pascuales, por ejemplo, como escucharemos hoy. Vamos entonces a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo su misericordia y su compasión. Nos confesamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad de todo tu pueblo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad de todo tu pueblo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Levítico se establece el siglo de fiestas litúrgicas del año. Todas marcan fechas o acontecimientos en los que el Señor hizo perceptible su presencia providente. Todas son ocasiones para agradecer a Dios los beneficios concedidos. Escuchemos. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas: cuando entréis en la tierra, yo os voy a dar y seguís las mies. La primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente del séptimo sábado. Es decir, a los 50 días haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica. Haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblación al Señor. Al octavo volveréis a reunirnos en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica. Ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Aclamar a Dios, nuestra fuerza. Aclamar a Dios, nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas, tocad las trompetas por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Aclamar
porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamar a Dios, nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamar a Dios, nuestra fuerza. Aclamar a Dios, nuestra fuerza. Jesús es el hijo del carpintero. No entraba en el concepto del pueblo que fuese el Mesías. Los de su pueblo saben de sus prodigios, pero no saben de dónde le viene esa sabiduría. Solo se puede recibir a Jesús en la fe. Sin fe no hay milagro ni salvación. Antes de la lectura del Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra es el evangelio que les anunciamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En la antigüedad existían dos calendarios diferentes, un calendario solar y un calendario lunar. Los egipcios establecieron un calendario solar basado sobre todo en las mareas del río, del Nilo.
Este calendario hacía que el año comenzara, creo que en septiembre, y tenían que acomodar un poco porque dividían los meses en 30 días. Al final había que añadir unos cuantos días más, pero era bastante exacto. En cambio, los sumerios desarrollaron un calendario lunar que luego también los babilonios, por ejemplo, continuaron. Los israelitas prefirieron seguir el calendario lunar, sobre todo porque así las fiestas, que eran casi siempre fiestas pastoriles, fiestas del campo, agrícolas, pues resultaban entonces ser en luna llena. Y acabamos de escuchar en el Salmo, pues precisamente es tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Se establecían así las fiestas un poco a base de la luna llena, que era lo que iba dando el ciclo de los días. Al final y al cabo también poco a poco hacía falta que a 2, 3, 4, 5 años se tuvieran que añadir nuevos días. Y así resulta muy interesante. Les invito a verlo en los enigmas de la Biblia, esa charlita que estoy dando a través de Facebook Live en nuestra parroquia Santa Clara. Parece un anuncio, pero es simplemente para que lo puedan escuchar porque es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos leyendo el libro del Levítico, ya dejamos el Éxodo, luego leeremos Números, donde se habla de estas fiestas. Precisamente se habla hoy mucho de la fiesta de la Pascua del Señor. Nos dice que es el 14 del primer mes, y el primer mes era Nisan, y ese mes era en primavera, de tal manera que el año comenzaba más o menos en marzo. Cada año empezaba más o menos por ahí, y de ahí entonces seguía la sucesión de los diferentes meses que llevaban nombres babilonios, por cierto, y muchos de estos nombres eran casi relacionados con los dioses de Babilonia. Pero con el tiempo esto no les importó tanto a los judíos, y ya en tiempos de Jesús los nombres de los meses tienen nombres babilonios, ya sin las connotaciones religiosas que pudieran tener desde Babilonia. Nosotros hacemos lo mismo. Enero es el mes dedicado al dios Jano, por ejemplo, y así, por ejemplo, los días también: lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo al Señor. Ahí cambiamos totalmente la cosa. Para que vean entonces cómo eran tan importantes las fiestas, cómo los calendarios se establecían precisamente a través de las fiestas religiosas. Era un poco alguna pequeña nota sobre la lectura del Antiguo Testamento que hemos escuchado hoy. Quisiera ser un poco hoy apologeta, ¿verdad? Defensor de la fe, porque nos encontramos con un texto un tanto difícil o complicado. No es complicado, más bien la interpretación que han hecho nuestros hermanos evangélicos y protestantes en general es precisamente lo que lo ha hecho complicado. Me decía por aquí ahorita hace poco, pues, que una pastora hablaba de que la Biblia habla de que que María tuvo más hijos. Y yo le decía, es interesante porque tanto que se aferran a la palabra y son literalistas y es lo que dice la palabra, y es que en ningún lado usted va a encontrar en la Biblia que hable de María que tuvo otros hijos. Es interesante porque ¿de dónde lo sacan? Entonces lo están sacando de estos textos que nos hablan de los famosos hermanos y hermanas de Jesús. En principio tendríamos que recordar que estos son pasajes de fe. Son pasajes que nos quieren enviar un mensaje. No son pasajes de historia donde nos dicen cómo nació fulano, en qué día, cómo murió, cuáles fueron sus familiares, como lo hacemos con los próceres. No, son pasajes de fe. El mensaje que quieren llevar es un pasaje de fe. Y de ahí entonces los historiógrafos,
los estudiosos pues tratan de sacar conclusiones, pero no podemos hacer que la Biblia diga lo que no dice. Así que cualquier pastor o pastora que esté diciendo que María tuvo más hijos, en la Biblia no lo va a mencionar en ningún lado. En ningún lado. Habla de los hermanos de Jesús y a eso nos vamos un poquito. Claro está, la discusión se da porque nosotros creemos en María en su perpetua virginidad, antes, en y después del parto. Entonces, si María tuvo más hijos, pues entonces el dogma de la virginidad de María se va a ajuste, ¿no? Entonces, por eso es que atacan continuamente este hecho de decir que María tuvo más hijos. Hoy hemos oído una frase que dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? No dice, ¿no es este uno de los hijos del carpintero? Se refiere solamente el hijo del carpintero. Eso hay que leerlo también, hermanos y hermanas, hay que leerlo también. Segundo, los nombres de esos hermanos de Jesús están mencionados, y aunque no tengo todos los datos así claros, Santiago, José, Simón y Judas son los nombres de 4 de los hermanos o los que se mencionan como hermanos de Jesús. Además de saber que el concepto de hermanos en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no necesariamente tiene que ver con hermanos de sangre, tiene que ver más bien con hermanos de una misma tribu, de un mismo clan, y así, por ejemplo, Jacob y Labán, que son sobrino y tío, pues se dicen que son hermanos, pero no son hermanos, son tío y sobrino, y por ahí por el estilo hay muchos otros datos donde encontramos el concepto de hermanos que no necesariamente significa hermano carnal. Además, Jesús mismo nos dice, todos ustedes son hermanos, ¿verdad? Por lo que también el concepto de hermanos va a tener otra connotación que es no solamente de la misma familia, de un mismo clan, de una misma tribu, sino también que se refiere a de la misma denominación religiosa, en este caso de los judíos. Pero en cuanto a los nombres de estos 4 hermanos supuestos de Jesús, pues vamos sabiendo por otros textos, yo no lo voy a estar dando aquí, que estos son hermanos de María de Cleofás, por lo menos 3 de ellos, Santiago, José y Judas. Y el otro Simón es uno llamado el cananeo, no se le habla precisamente de que sea hermano de Jesús, lo encontramos en los evangelios. De tal manera que cuando hablamos, por ejemplo, de los llamados hijos del Zebedeo, pues se supone que no son hijos de María, porque Zebedeo y su esposa, pues no es María. María es la esposa de José, por el estilo. Otro dato que se propone a la discusión es el concepto de primogénito. Se dice que el concepto de primogénito, pues habla de que es el primero entre muchos. No necesariamente. El concepto de primogenitura es el niño, el hijo que abrió las entrañas de la mujer. Y encontramos datos, por ejemplo, en una tumba arqueológica, una comprobación arqueológica, donde se dice de una mujer que está ahí enterrada en esa tumba, aquí murió fulana en el momento de su parto, en el momento de su primogénito, es decir, cuando dio a luz a su primogénito. Si murió después, pues ya no pudo haber tenido más hijos, y sin embargo se le llama primogénito. Y también se aduce un poco este concepto de Mateo 1:25, donde dice de José, y no conoció a María hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces este hasta en nuestros idiomas occidentales lo entendemos, pues hasta ahí, después, pues entonces sí. Es decir, que no conoció a María, no tuvo relaciones con María, hasta que después entonces dio a luz. Entonces, inmediatamente nosotros entendemos el concepto a lo occidental, le quitamos el concepto semítico
aunque la palabra es griega, significa eos, que significa no necesariamente hasta ese momento, sino que tiene que el sentido de llevar una idea de que se fecundó un hijo, punto. No va a otras informaciones sobre tiempo o lugares. Y además porque también estamos en un trasfondo semítico donde hay un mensaje que se quiere dar. ¿Cuál es el mensaje? Que el Padre de Jesús, el que realmente engendra a Jesús, el que es el agente de la concepción, no es José, sino el Espíritu Santo. Eso es lo que importa anunciar en este texto. Bueno, y así por el estilo, podemos ir encontrando otros textos, por ejemplo, acerca de los hermanos de Jesús, donde iríamos comprobando poco a poco que ninguno de los nombres que encontramos de estos que son supuestamente hermanos de Jesús son hermanos carnales de Jesús. En ningún texto bíblico se hablará sobre los hijos de María. De ahí también hay otras muchas teorías que surgen precisamente hablando de que José y María tuvieron relaciones después y que hubo muchos hijos. Aquí habla de muchas hermanas, pero estamos en el mismo concepto de hermanos, es decir, pertenecientes a la misma tribu. Y otro dato de momento se me olvidaba. Había una herejía, la herejía de los elvidianos o de los jovinianos, que decía precisamente que José y María, después de haber nacido Jesús, tuvieron relaciones normales como cualquier otra persona en aquella época. De hecho, no sería algo anormal, vamos a decirlo y entenderlo así. Lo que es interesante es que a Jesús no se le reconozca, y eso es a lo que va el texto de hoy, simplemente porque es uno más. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos, es decir, sus parientes? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué habla con tanta sabiduría? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Ese concepto que tenían de ese Mesías divino no encajaba con lo que estaban viendo. Y es que a nosotros se nos hace difícil percibir la presencia de Dios en las cosas comunes. Siempre pensamos que cuando Dios interviene de alguna manera, tiene que intervenir portentosamente. Y pensamos que lo portentoso es un milagro grande, algo raro, extraño a la vida normal. Es verdad que hay momentos así, la Biblia nos cuenta, habrá que analizarlo, y en la experiencia de la historia de la iglesia pues tenemos ese tipo de datos. Pero la encarnación, ese tema de la encarnación nos está diciendo que Dios se hizo como nosotros. No vino raro, no vino a hacer espectáculos, como a veces también encontramos en esos milagros que vemos en nuestras iglesias evangélicas. Vino sencillo, humilde. Y esa humildad, ese ser igual a nosotros, fue la dificultad más grande que tuvieron la gente para tener fe en Jesús. Y nosotros muchas veces volvemos a lo mismo. Queremos entonces que todo en Dios sea milagroso, grandioso, cuando lo más grandioso es su presencia dentro de mí, que cambia mi vida, que me transforma, me hace ser diferente, me hace ser mejor con las demás personas. Y ese es el gran milagro de la presencia de Dios entre nosotros. Entonces estamos un poco en ese... Fíjense, qué difícil se le hizo a Jesús en su propia tierra ser profeta. Lo mismo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Porque es igual que ellos, porque le conocieron de pequeño, porque jugó con ellos y ahora no lo pueden reconocer como el gran Mesías. Tenemos que estar abiertos a las presencias de Dios. El viento, que es el Espíritu Santo, sopla donde quiere y como quiere. No enganchemos a Dios solamente en que haga cosas grandes para pensar aquí está Dios. Cuando hay personas que se acercan a mí y me dicen, Padre, yo tuve una experiencia de Dios tan bonita.
Ah, sí, ¿qué pasó? Pues mire, yo vi una lucecita que iba caminando por el cuarto mío y esa fue pues, qué triste esa presencia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios está en ti, cuando Dios obra en ti, en tu hermano, eso es lo que tenemos que estar dispuestos a percibir como presencia divina en nuestras vidas, en los hechos, en los acontecimientos, quizás demasiado banales y normales, pero ahí está también el Señor y nos invita a que le reconozcamos en ello. A eso va el pasaje, no a decirnos que María tuvo más hijos. No se lo inventen porque no está en la Biblia por ningún lado, a menos que escriban otra Biblia, como han hecho algunos, como los testigos de Jehová, que han cambiado textos para poder afianzar sus ideologías, sus temas. Eso pasa, tenemos que estar alertas y ser capaces de defender nuestra fe. Amén. Imploremos con insistencia la misericordia de Dios, que viene a darnos la buena noticia y a curar los corazones afligidos. Para que las palabras salidas de la boca de Dios y predicadas por sus discípulos de todos los tiempos sean contempladas y vividas por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, roguemos al Señor. Para que la Iglesia sea enriquecida por el don de la unidad y para que desde un diálogo sincero busque nuevos caminos de encuentro con las otras iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que María, la Madre de Jesús, alcance para los débiles, pobres y desamparados y oprimidos la fuerza del Espíritu que sostuvo su fe y nos ayude a no desfallecer en el dolor y a perseverar en la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros y los que son llamados a ser profetas del reino de los cielos, viviendo los consejos evangélicos, tengamos como centro de nuestras vidas a Jesús y no desconfiemos nunca de su amor y de su poder. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y por Tomás Yamil Hernández, doctor Rafael Hernández, Belita Galindo, Narda y Alminda Orange, Padre Rafael Nuno, Rosa Díaz, Cuba López, Miguel Hernández Cruz y familia, Juan García, Sonia Santiago y familia, Grupo Oración San Felipe Apóstol, Idalia Horta, Hilda Rodríguez, Lidia Santiago, Wilfredo y Elmín Figueroa, María Lourdes Pagán, Milagros Padillo, Aida Hernández, Catín Vélez y familia, esposos Sánchez, Clara Carmona y familia, familia Clemente Irizarry, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos y religiosos, y por Rosa Elena Soltero, Luis Cols, Zoilita Rivera, Rosa y Esteban Rivera, Osvaldo Vázquez López, Aide Ojeda, Luis A. Rosario Vélez, Yeli Galindo, Heriberto Irizarry, Efraín
Epifanio Rodríguez, Nelson Olmo, Efraín y Felipe Santiago, Ricardo y Gregorio Torres, Eliezer Pagán, María Martí Muñiz, Alejandrino Rosado, Hortensia Clemente, Aida y Yuli Estrada, familia Colón, Rolón, difunto familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Milenia Rivera, e intención especial de familia Colón Blanco, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones están sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Dios compasivo y misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de salud, de paz y de bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, dueño y Señor, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, siendo creador, me pides a mí salvar la creación. Jesús.
pides a mí, que soy pecador. Tú, siendo creador, me pides a mí, salvar la creación. Cristo es sal de la tierra, luz en tinieblas. Esto es Jesús. Cristo es trigo molido, uva pisada. Esto es Jesús. Tú, dueño y Señor, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, siendo creador, me pides a mí, salvar la creación. Tú, dueño y Señor, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, siendo creador, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros, los hermanos aquí presentes, a los televidentes, a nuestra hermana Iris, coordinadora, a nuestra hermana Nicole, allá en el control. Y tenemos una notita, un llamado del Papa Francisco y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, que hay todo un proyecto de la escucha, de desarrollar la escucha, y ellos nos proponen visitar una página web, así que aquellos que tengan internet y que tengan la facilidad de accesar, pueden hacerlo a www.asambleaeclesial.lat. Voy a repetir, www.asambleaeclesial.lat. Y así realizar ese proceso de escucha con el registro para luego responder y someter la respuesta que nosotros podemos dar luego de haber escuchado. Es toda una invitación que hace el Papa para desarrollar ese proceso de la escucha de la palabra en nosotros. Y quisiera aparte también dar un saludito al señor Otto Oppenheimer, padre, a quien enviamos saludos por su nuevo libro que nos ha hecho llegar acá con mi mamá y conmigo, así que muchas gracias por ese regalito que nos ha dado nuevo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe.